Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Atlas, esta película que lanzó Netflix, que está interpretada por Jennifer López Simuliu y Sterling K. Brown. Dirigido por Brad Peyton y, oh por Dios, qué película. Qué película más horrible. A ver, eh, esta película, para poder hablar de ella, ¿no? Voy a tener en algún momento que hablar con spoiler, o sé que van a encontrar algún que otro spoiler, si no quieren spoilearse, va a estar de la mitad del video en adelante, ¿no? Pero para dar un poco impresiones generales, es una película de ciencia ficción. Intenta de alguna manera plantearte de que Atlas lucha por la humanidad en un futuro en el que una inteligencia artificial decidió que la única forma de acabar con la guerra es acabar con la humanidad, cosa ultra genérica, y debe trabajar con una inteligencia artificial para tratar de detener a esta persona, que es, digamos, lo que Atlas más desprecia en su vida. Es una especie de body trip, la inteligencia artificial y Jennifer López, que andan en una nave y que van a atacar a esta inteligencia artificial que despertó y genera una especie de holocausto, ¿no? Mata un montón de humanos y cuando están a punto de destruirlo al espacio, se va al espacio y desaparece y no lo pueden rastrear. 28 años después capturan a un secuaz y descubre Atlas, que ya es una mujer bastante mayor, que, bueno, esta inteligencia artificial está en Andrómeda. ¿Qué hace la humanidad? Manda una nave con un grupo de soldados que se suben a mecas que se tienen que vincular a través de una especie de dispositivo detrás de su oreja, en donde, digamos, cuando logran una vinculación del 100%, digamos que ambos pueden, digamos, obtener las mejoras de acuerdo a si son humanos o son, digamos, de inteligencia artificial. Lo mejor de ambos mundos, digamos, ¿no? Como esa simbiosis entre lo mecánico y lo humano. Bueno, genial. Obviamente hay una trampa cuando llegan al planeta, hacen bolsa prácticamente a todos, menos a nuestra prota, ¿no? A partir de ahí va a empezar esta especie, digamos, de relación con esta IA. IA que es lo que mejor te cae de toda la película. El personaje de Jennifer López es una persona que nadie la quiere, solamente su coronel o general. Está interpretado. Bueno, el actor lo hace bien, el general, pero en realidad quiere que todo el mundo la tomen en cuenta porque dice que la abandonaron. Después te enterás, hay un giro que te enterás que habría que despreciarla o fusilarla, básicamente. De alguna manera es responsable de todo lo que ha pasado. También carga con la muerte de su madre y de su padre, pero más que nada en la muerte de su madre. Y detesta a Harlan, que es el personaje que está actuado por Simu Liu. Obviamente Simu Liu no solamente, si pensaban de que actuaba mal en Shang-Chi, esperen a verlo en esta que tiene un solo rango actoral, que es un droide malo, muy malo, terriblemente malo, que quiere acabar a la humanidad. No te plantea ninguna, digamos, dice, bueno, ustedes destruyeron el planeta, entonces a mi madre me programó para tratar de salvar a la humanidad, entonces voy a volarla con un misil nuclear a toda la humanidad. Y vos decís, claro, sí, no tiene lógica, y sos un androide. Y yo, que no soy un androide, me doy cuenta que hay algo mal en tu razonamiento. De alguna manera el androide este logra vincularse con un humano y, digamos, ve las guerras y dice, bueno, la humanidad se va a liquidar, entonces hay que liquidar a los humanos para que no hayan guerras. Una especie de razonamiento extraño, ¿no? Considerando que quiere salvar a los humanos de sí mismos. Error 404, no sé, yo me estaba imaginando eso y pensaba, qué buen meme sería. Realmente. Es muy mal personaje el de Simulio. Actuó horrible, pero también es cierto que no tiene nada con qué actuar. Es un villano genérico, mega genérico, que en un momento puede hacer de todo y que lo matan de la manera más pobre, triste y, digamos, lamentable posible. Smith, que vendría a ser la inteligencia artificial del traje de la protagonista, sabes que en un momento va a recibir mandanga por parte de este personaje y vos decís, sí, claro, ¿por qué no?
porque le tocaba recibir mandanga y le tocaba en algún momento bañarse totalmente del servidor. Y obviamente lo que pasa. Hay un par de sacrificios, hay otro personaje, pero en la película se olvida que tiene que desarrollar a los personajes, no lo desarrollan y llega un momento que hace un sacrificio, pero vos decís, la verdad me la pela porque no conozco a este tipo, me estaba cayendo bien, pero después me lo cortaron, entonces tampoco es que me importe demasiado. Y el tema Android está muy desperdiciado. Podían haber buscado alguna justificación o algún razonamiento medio extraño, ¿no? Como para poder avalar esto que está haciendo esta persona, pero no, de hecho es tan bestia el plan que la idea es volar la Tierra en pedazos. Ahí dije, bueno, ya estamos en el horno, pues podrías decirme, bueno, los voy a diezmar, así pueden empezar a reconstruir, pero en base a algo, yo qué sé, yo los voy a liderar, no sé, alguna cosa de esa. No, 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 voy a salvarlo ellos mismos y los voy a volar en pedazos. Ese es el plan de Harlan, creo que se llama. Genial. La banda sonora es olvidable, pero los efectos están bien. Para hacer una producción de Netflix están bastante bien. Me cayó muy bien la calidad de la película, pero claro, ahora llegamos al gran problema de la película. 80% de esta película es Jennifer López siendo insufrible, totalmente insufrible. Insufrible. Smith tratando de decirle, escúchame, tenemos que colaborar, tenemos que trabajar juntos, tenemos que vincularnos, porque digo, esto funciona mejor si nos vinculamos. Y ya, no, no me voy a vincular, haciendo rabietas, comportándose como una niña malcriada. Lo más molesto de la película es Jennifer López. Y cuando tu protagonista es lo más molesto y lo que más te molesta en la película, y en un momento yo pensaba, por favor, que se calle y que siga hablando de la inteligencia artificial, que me cae bárbaro, que toque el botón de expulsión, la expulse y la deje morir y siga él solo la película. Eso era, yo diría, hasta el 70% de la película que iba viendo. Después como que mejora un poco, pero hasta el 70% es despreciable. En ese momento dije, bueno, estamos en el horno. Esto no hay por dónde salvarlo. El final de la película, digamos, es medianamente satisfactorio. Tampoco es algo que digas, wow, ya sabía que iba a pasar un par de cosas. Literalmente un Deus Ex Machina, pero bueno. Y qué decirles, mala ejecución de una idea que ya está trillada, un producto genérico. Amantes de ciencia ficción les puede gustar, yo creo que me hubiera gustado más que hubieran tratado de explicar esos 28 años en donde Simu Liu está en el espacio construyendo su imperio. Y me quedé pensando en una inteligencia artificial, lo único que piensa es en volver a la Tierra para vengarse en lugar de ponerse a crear ahí mismo su propio paraíso, su versión del paraíso. Eh, es tan pobre, tan pobre. Simu Liu le faltaban los bigotes y estárselos torneando para decir soy malo. Ese actor es terrible, no lo he visto actuar bien nunca. Pero bueno, acaba mi pregunta. Si ustedes lo han visto actuar en alguna película que recomienden una buena actuación de Simu Liu, pónganlo en la caja de comentarios. Yo por ahora me despido, voy a tomarme, no sé, un par de aspirinas para tratar de solventar este tiempo. No es recomendable, pero a ver, es una película para streaming, es un desperdicio en realidad de dinero, pues se podía haber hecho algo infinitamente mejor. La idea no está mal, pero está terriblemente ejecutada. Me hizo acordar a Alien Nation, el principio, las películas. O otra que sería parecida, podríamos decir, Bright. Bright también podríamos considerarla como el tipo de película que se van a encontrar. Si la vieron, déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.